42. Yellow y Drive en Sala Master. Una tarde para emocionarse con la música en vivo. Este sábado 23 de mayo, el escenario de Sala Master de Radio Universidad de Chile abre sus puertas para una jornada íntima y cargada de grandes canciones en un encuentro pensado para sentir cada acorde de cerca. La nostalgia, la energía y la emoción se toman el escenario en dos espectaculares tributos que recorrerán himnos inolvidables del rock alternativo y el pop contemporáneo. Homenaje a R.E.M. junto a Drive y tributo a Coldplay de Yellow. Una experiencia donde la cercanía con el público y la acústica única de Sala Master serán parte fundamental de esta noche. Recuerda este sábado 23 de mayo a las 18 horas. Sala Master de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509 Providencia. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Hola, soy Javier Ibacache y les quiero invitar a escucharnos cada martes a las 22 horas a través de Radio Universidad de Chile en Tomar Palco, un programa que hacemos desde el Centro Cultural Zaina para públicos emancipados, donde revisamos cada semana la actualidad cultural. Nos encontramos siempre los martes a partir de las 22 horas. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. En Política en Vivo vamos a recibir al invitado panelista del día de hoy. Estamos con el académico del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno, Hugo Fruling, con quien lo teníamos pauteado para temas de seguridad. Hugo, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Mira el día que te escogimos, po. Sí. O sea, ¿por qué? Porque acaban de anunciar la salida de la ministra Steiner. Ah, de veras, tienes razón. Y de Cedini. Es que es muy reciente la noticia. A las 8 se oficializaría por parte del presidente, pero ya está confirmado desde La Moneda que salen ambas ministras. Concentrémonos en el tema de seguridad, porque independiente antes de meternos ahí, déjame dar dos datitos que ya están circulando de quienes reemplazan. Ya sabemos que en el caso del Ministerio de Secretaría General de Gobierno asumiría como biministro el ministro del Interior, Claudio Alvarado, tomaría esos dos ministerios. Y en el caso de seguridad, los datos que hay es que tomaría el rol de ministro de esa cartera Martina Rau, el actual ministro de Obras Públicas, y que Luis de Grange pasaría entonces a ser también biministro, en este caso de Transportes y Obras Públicas. O sea, a seguridad, de acuerdo a esta comunicación, vendría Martina Rau, que viene del mundo de las obras públicas y de otra parte. En fin, ese es como el contexto en que estamos en este minuto. Perdona, Jan. Bueno, más bien nos interesa tu opinión respecto del auge y caída de una ministra que estaba muy debilitada y luego lo que conocemos de Martina Rau como lo avisoras. Hugo, tienes la palabra. Sí. Mira, yo creo que los comentarios respecto de la ministra y su estadía en el ministerio son bastante unánimes. Yo creo que lo más importante de la perspectiva del análisis es que el gobierno de Kast no tenía un diseño claro respecto de lo que había que hacer en seguridad, ni tampoco un diseño claro respecto de cómo llegar a lo que había ofrecido en la campaña. Y yo creo que lo bueno de esto es que la seguridad ha sido usada como un caballito de batalla para criticar al gobierno de turno, especialmente si este es de centro izquierda, y ojalá esto abra
el foco para un tratamiento más serio del tema y menos escandaloso y en el fondo detrimente para el país y sus ciudadanos. Lo curioso, Hugo, es que existe una política nacional de seguridad pública que fue a través de un decreto tomado razón por la Contraloría, publicada en el Diario Oficial, que de acuerdo a la ley que creó la institucionalidad existente, o sea, el Ministerio de Seguridad, tiene que durar 6 años, justamente con el objetivo de que no dependa del gobierno de turno. Entonces, había un camino trazado, un camino general, que requería, por supuesto, un plan, estrategias distintas, pero hay una institución instalada con una misión clara y una política clara. Entonces, ahí no se entiende si fue afán de innovar respecto de, en vez de continuar una política que debiera ser de Estado, o cuál es la razón por la cual no existía un plan de acción en una materia tan relevante para la candidatura y como se anunció con soluciones rápidas. Mira, yo creo en primer lugar que no mucha gente sabe que hay una estrategia de seguridad pública aprobada y con vigencia por 6 años. En consecuencia, tiendo a pensar que lo que la gente, incluyendo a los diputados, le pedía a la ministra no era tanto el montaje de un gran plan con objetivos, indicadores, metas, sino más bien que explicitara qué es lo que iba a hacer, que la iba a diferenciar del gobierno y los gobiernos previos a los que se había criticado de manera tan inclemente. En consecuencia, yo creo que ahora se abre la posibilidad para que el nuevo ministro comience a aplicar el plan, lo corrija donde le parezca necesario y lo explicite públicamente, y que finalmente esto empiece a dar frutos en términos de una política que ya no se resuelve en los matinales, sino que en la convergencia entre los organismos de seguridad y el gobierno. Ahora, el escenario en el que nos encontramos es que después de haber perdido 2 meses y casi 70 días en realidad para poder emprender una nueva ruta en esta materia, va a llegar un ministro que viene con la cabeza preocupada de recortar y ajustar el presupuesto de las obras públicas, aterrizar en un ministerio del cual por supuesto no sabe, no tendría por qué saber tampoco. Tiene experiencia política, por cierto, y de gestión, pero es un ministerio que va a quedar rezagado. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que hay cosas buenas y cosas malas de seguridad, pero hay que decir las dos. En primer lugar, buena parte de los organismos que funcionan en el sistema de seguridad son instituciones pesadas, difíciles de mover y que no se las puede cambiar de manera brusca. Sus rutinas, la investigación de los delitos, el trabajo de carabineros, del Ministerio Público, de la Justicia, ha seguido y va a seguir con las mismas rutinas previas. En consecuencia, no hay que temer que por la falta de conocimiento del nuevo ministro se nos vaya a caer la estantería en la cabeza. No, eso ya funciona de manera relativamente aceptada. Lo que hay que esperar del ministro, sí, es que le dé un contexto técnico al tema, que asuma cambios allí donde hay que hacerlos y que también se pronuncie respecto de algunos cambios que ha habido en el último tiempo y cuyo resultado todavía es incierto. ¿Y cuáles son, a tu juicio, Hugo, las correcciones principales que se requieren? Porque tú nos decías, hay un plan de 6 años, ¿no es cierto?, de seguridad pública. Ha habido avance, hay toda una batería legislativa que se aprobó, ha habido refuerzo presupuestario, los recortes que se anunciaron parece que se fueron para atrás en este caso. ¿Dónde están los núcleos, los nudos que deben resolver este ministro o el que sea, digamos, para de verdad seguir avanzando en esta materia? Bueno, déjame tirar algunas ideas nomás.
Yo creo que hay un problema central en el rol preventivo de Carabineros. Carabineros ha visto disminuida su planta de personal por diversas razones, retiros voluntarios, no suficientes aspirantes a los cargos o al ingreso a las escuelas, en fin. Y eso requiere darle prioridad, y una prioridad importante. Y eso implica gastos, construcción de escuelas que tengan las capacidades suficientes para aumentar la formación del personal policial, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un tema de largo plazo, de mediano plazo, pero hay que afrontarlo con mucha claridad. Yo creo que no podemos perder la inclinación primordial de Carabineros como entidad preventiva y asumir que los van a reemplazar estas guardias municipales o oficinas de seguridad ciudadana en los municipios. Eso es un asunto muy importante. Hay un segundo asunto que dice relación con la evaluación independiente del funcionamiento de la investigación criminal. Y allí esto implica analizar qué tantos ha avanzado o han retrocedido las investigaciones criminales, especialmente por homicidios y por delitos violentos, echándole una mirada más cercana a el funcionamiento del Ministerio Público con su nueva entidad investigadora que concurre al sitio de los sucesos, al Instituto Médico Legal, etc. Hay un conjunto de entidades que deben examinarse, y si hay que ajustar tornillos allí va a haber que hacerlo. Y entre ellos está Gendarmería, por cierto. Y en el caso de Gendarmería acaba de aprobarse una reforma que es consecuencia, en buenas cuentas, de la evaluación del gobierno y de los parlamentarios de que no lo estaba haciendo bien y que habían elementos de corrupción muy enquistados en la institución. Ahora, esta idea de interoperabilidad de las instituciones en torno a un ministerio está ya operando, pero por supuesto es una institucionalidad nueva, con toda la fragilidad que eso puede tener. Ahora se incorpora además Gendarmería, entonces son muchos desafíos para el ministerio. Son muchos desafíos. Yo creo que el último periodo que encabezó el ministro Luis Cordero fue un esfuerzo de instalación. Ahora, hay una impronta de lo que hizo Carolina Toá como ministra del Interior. Es que dejó instaladas una serie de leyes que deben dar lugar a organizaciones públicas, y esas organizaciones públicas deben demostrar que son más efectivas que lo que había en el pasado. Estamos precisamente en esa etapa. ¿A cuáles te refieres? ¿Perdón? ¿A cuáles nuevas organizaciones te refieres? Estoy hablando del Ministerio de Seguridad, de la probable nueva estructura de inteligencia, de la estructura que se va a crear en materia de ciberseguridad, etcétera. O sea, hay una institucionalidad que está cambiando y que tiene que ver también con lo municipal. Hubo un esfuerzo de la ministra Toá por darle una cierta robustez, institucionalidad, atribuciones a las guardias de seguridad municipales que se han ido expandiendo por los municipios, quizá con la idea de que coadyuvaran a la tarea de Carabineros. Eso requiere ver hasta dónde ha avanzado. Tenemos 350 municipios más o menos, y estoy seguro que ese avance es muy variado. En algunos bastante y en otros muy poco.
Claro, está la nueva ley de seguridad municipal, pero también están las nuevas fiscalías supraterritoriales, ¿no? Y está la nueva fiscalía supraterritorial, y es tarea del ministerio apoyar su instalación, aunque obviamente que pertenece a un organismo autónomo a cuya implementación le pertenece esta fiscalía. O sea, hay una serie de tareas que yo diría requieren un ministro activo en términos de sus apariciones públicas, porque este es un tema público, pero ojalá estas apariciones sean fundadas en términos de cosas que decir y no tanto de dimes y diretes y respuesta a noticias que aparecen un día y desaparecen al otro. Se ha hablado de dos puntos. Tú uno lo has tocado en este rato, que tiene que ver con las capacidades de inteligencia, pero ahí se ha puesto un énfasis particular de que una de las carencias mayores que tenemos en este minuto en materia de seguridad es la debilidad en materia de inteligencia. Y la otra, la ya tan dicha persecución de la plata, digamos, como el dinero, como elemento central, digamos, de una combate real al crimen organizado, fundamentalmente. En lo que tenemos hoy día, ¿cuál es tu visión de ambos puntos? ¿Hay una mayor robustez? ¿Se está trabajando en buena dirección en materia de inteligencia? Y en el otro tema, ¿qué nos falta o qué no? Bueno, nada nos sobra, ¿qué nos falta en definitiva? Mira, yo creo que yo no tengo un diagnóstico tan feliz respecto de los cambios en inteligencia, que son los que más conozco. Y al menos me estoy refiriendo a lo que llamaríamos inteligencia estratégica, o sea, aquella que intenta diseñar escenarios que pudieran afectar la seguridad del país a futuro, diferenciándola de la policial, que básicamente realizan más bien ambas policías. Yo creo que ahí hay problemas de capacidades, hay problemas de preparación del personal, de estabilidad del personal. Espero que se vayan solucionando. Ahora, la ley que está por aprobarse, entiendo, si mal no estoy informado, es una ley que saca a la ANI del Ministerio del Interior o de Seguridad y la pasa más arriba, hacia la presidencia. Y esa subida puede ser una bendición o una catástrofe. Una bendición porque obviamente va a obligar a la ANI a entregar información analizada y procesada, ya no solo sobre delitos que ocurren dentro de la frontera, sino también amenazas que pueden aparecer desde fuera de ella para colarse hacia el interior de nuestro país. Pero la catástrofe puede ser que quien va a estar a cargo no va a tener ni el tiempo, ni la posibilidad, ni la capacidad para exigir búsquedas de inteligencia que puedan ser útiles prácticamente. Ahora, yo tengo, sin embargo, o sea, reconozco todas las debilidades que probablemente ustedes han conocido igual que yo, porque uno se entera por los medios. Sin embargo, cuando ocurren delitos, y delitos graves, y específicamente delitos que dicen relación con organizaciones criminales, por anchas o por mangas, los resultados policiales tienden a ser sorprendentemente buenos para las críticas que uno escucha respecto de las policías. O sea, aquí hemos tenido eventos oscurísimos, como el caso del teniente Ojeda, venezolano, secuestros y otro tipo de acciones que uno esperaría
que durmieran la suerte de los justos, ¿no? El sueño de los justos, y que en realidad han terminado y desembocado en las fiscalías de manera bastante efectiva y que uno debe apreciar. Estamos conversando con Hugo Fruling, académico del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno, a la espera de conocer ya oficialmente cambio de gabinete que hemos dado a conocer durante el primer bloque, pero mientras tanto evidentemente es muy interesante conocer de tu parte cuáles son los desafíos que va a tener él o la nueva ministra. Quería preguntarte, Hugo, respecto de la integración de las Fuerzas Armadas a las materias de seguridad, por la experiencia que ya se ha se ha recorrido en el norte como custodia de infraestructura crítica en la frontera, y por la experiencia, por cierto, de años de estado de excepción constitucional en el sur, en torno al cual hoy día se produjo un operativo conjunto en Temucuicui, donde además participó el ejército. Incluso se conoció que la extracción de los detenidos se hizo a través de un helicóptero del ejército. ¿Cómo ves tú esa relación de la Fuerza Armada, además a la que se ha pedido tanto apelar en la ciudad incluso? Permíteme agregar que junto con hoy día el Senado aprobó la prolongación del estado de excepción en la macrozona sur, y el ministro Alvarado, ya vamos a empezar a decir el biministro Alvarado, anunció que van a presentar un proyecto generando más atribuciones para las Fuerzas Armadas en terreno, entre otros, por ejemplo, hacer detenciones, pedir identidad cuando es caso de flagrancia, es decir, cuestiones que hoy día están reservadas exclusivamente a Carabineros. Así que vamos caminando aparentemente a que se les trate de dar más atribuciones a las Fuerzas Armadas en ese terreno. Bueno, yo tengo que reconocer que soy de los críticos a la participación militar en materias de seguridad interna y orden público. Y en consecuencia, toda expansión de esas tareas me parece que debe ser definida desde el comienzo como provisoria o como una respuesta de urgencia frente a una realidad muy apremiante. A mí me parece que estamos mejor con una policía muy fuerte, pero muy supervisada por el mando civil, y que con militares que a veces ni siquiera con mucho interés en hacerlo tienen que asumir tareas porque constituyen una institución del Estado. Esa visión crítica, por lo que he podido descubrir mía, es débil a la que tienen los propios militares, a los que no les gusta nada. Les gusta menos que a mí lo que están haciendo. Bueno, dada la situación y dado que yo diría que hoy día habrá 3 o 4 países en toda la región donde no hay algún tipo de participación militar en tareas de orden público, de seguridad, yo creo que si la cosa en la Araucanía ha funcionado como funcionó, tanto por la labor de las policías, fiscales, la investigación criminal, etcétera, como por la presencia apoyadora de los militares en las vías públicas, no veo la necesidad de entregar todavía más atribuciones que francamente no estoy muy cierto que se puedan aplicar. Yo no he escuchado las explicaciones que ha dado el ministro para esto. No sé si se refieren a la situación del norte o más bien a lo que ocurre en la zona sur. Me gustaría verlas, pero así en principio me parece un camino que yo no recorrería. Ahora sí he leído que el presidente se ha expresado en contra de la ampliación de la tarea militar en las ciudades, salvo esos 2 focos de los que hemos hablado, que es paradojalmente algo que han solicitado alcaldes de izquierda en algunos municipios grandes de la región metropolitana. Y el presidente dijo que no estaba en sus planes
que eso llamó la atención justamente porque un gobierno de derecha, representante del sector que había pedido durante el gobierno de Gabriel Boric la participación más activa de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, le dice a los alcaldes que eso no, incluso a los alcaldes opositores, de quienes se esperaría todo lo contrario. Era como un mundo al revés esa reunión. Sí, exacto. Bueno, yo pienso que él entiende que los militares no tienen interés en asumir tareas para las cuales no se sienten preparados y que de alguna manera son solo muy marginalmente conectadas a la tarea propia de los militares. Y que pagan costos muy complejos de pronto, ¿no es cierto?, en el desarrollo de esas tareas, porque al no estar preparado para el contacto con la civilidad, sino, como sabemos que se conectan los militares, pues a balazo, es la lógica, ¿no? Claro. Terminan pagando costos muy complicados. Exactamente. O el costo de aparecer poco o de hacer menos de lo que se espera de ellos. ¿Ah? No tengo ninguna información, pero es un comentario que hago de sentido común, ¿no? Uh-huh. Hugo, nos quedó un poquito pendiente la idea de la persecución del dinero como un factor central de la tarea de enfrentamiento, particularmente del crimen organizado. ¿Cómo estamos en esa materia? Porque se ha hablado mucho de la necesidad de alzar el secreto bancario. Hay quienes dicen, mira, eso ya no es tan necesario porque el tribunal puede funcionar muy rápido. ¿Cómo estamos en ese punto? ¿Qué te parece a ti lo relevante que es y en qué condiciones estamos? Mira, yo creo que es extremadamente relevante para levantar la capa de oscuridad u opacidad del crimen organizado realmente exitoso, ¿no? Que es aquel que no se conoce. Y en definitiva, allí yo creo que hubo algunos intentos de funcionamiento integrado de impuestos internos con esta unidad que existe en el Ministerio de Hacienda durante la época de Echeverry. Entiendo que eso ya no sigue. Es preocupante allí establecer una institucionalidad más fuerte. No tengo tanta información al día respecto de eso, pero ciertamente si estamos en esto de cambiar, de que hemos cambiado leyes para esto y aquello, bueno, este es un tema que requiere, por cierto, mucha atención. Por último, Hugo, ¿sí? No, por mi parte por lo menos, Sí. se ha estado debatiendo en el Congreso el proyecto de ley de escuelas seguras, ¿no? Donde se establecen una serie de agravantes penales para escolares que estén involucrados en delitos que se perpetren en el contexto escolar, incluso sanciones como el no acceso a la gratuidad, etcétera. ¿Cómo te parece a ti que se ha encarado el problema de seguridad en establecimientos educacionales? Mira, yo entiendo que el problema de seguridad es un problema real y evidente y lo han denunciado incluso los gremios de profesores, ¿no? Y es un problema que debe resolverse de varias maneras, lo han dicho todos los educadores. Nadie piensa que no deben haber resguardos o en algún sentido sanciones graves, pero no hay que confundir las sanciones y los resguardos con una política compleja y bien aplicada. Tenemos allí un debe, hay expresiones que uno escucha a las autoridades educativas y que a mí, lo digo con cierto rubor, me suenan un poco genéricas, ¿no? Mucha comunidad estudiantil y poca solucionática. Pero esa solucionática tiene que ser más compleja porque todos entendemos que la mejor, la peor solución a este tipo de casos es que los jóvenes abandonen el sistema educacional y que abandonen la única oportunidad que tienen de insertarse o reinsertarse en el sistema social normal. En consecuencia, sí, yo entiendo que después del crimen de la profesora en el norte haya que aparecer de alguna manera ofreciendo soluciones
y que esas soluciones sean muy rápidas. Pero la verdad es que ahí necesitamos ponerle un poquito de detención, pensar, mirar experiencias comparadas y prepararse para lo que sigue, porque lo que ha estado sucediendo en las escuelas en Estados Unidos hace varios años ha comenzado a propagarse a otros lugares. Hay un efecto contagio evidente, ha ocurrido en Noruega y en Escocia, en fin, en otros países, con otras realidades. Así es que tenemos que estar preparados para eso y para fortalecer el sistema escolar con todo lo que requiera. Hugo Fruling, académico del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile. Te queremos agradecer, Hugo, esta gentileza tuya de destinar este tiempo a nuestro programa. Como siempre, un gusto compartirlo contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Hugo, que estés muy bien. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y volvemos Siempre a ver en qué atentos, está el cambio de gabinete, si es que se produce. Atentos a los acontecimientos en La Moneda, donde se había dicho que a las 8 se iba a producir el cambio de gabinete. Ya sabemos, salen las ministras secretaria general de Gobierno, Mara Cedini, y la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Entran, en realidad, como biministro, asume el ministro del Interior, Claudio Alvarado. También asumiría la Secretaría General de Gobierno. Asumiría el ministro de Obras Públicas como ministro de Seguridad, Martín Arrau. Y asumiría como biministro de Transporte y de Obras Públicas el ministro Luis Legrange. Pero vamos a estar atentos a que se confirme esa información, a que se movilicen los podios, las sillas y lo propio de un cambio de gabinete en el Palacio de Gobierno. Vamos a una breve pausa y volvemos con eso y más. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América. Un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Hola, soy Tito Carreño y te invito a encontrarnos cada domingo a eso de las 14 horas en el programa Carretera Panamericana a través de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos en Carretera Panamericana por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl en Internet. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través de 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Soy César Abuel y les presento Escaparate, un clásico de la radio. Hace 43 años conversamos de política, psicología, cultura, cine, sociedad,